Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y hoy vamos a ver cómo hacer esta planta, conocida como planta de la abundancia o planta jade. La planta está sujeta a una base, así que es fácilmente colocarla en una maceta. Tiene alrededor de 20 centímetros de la altura, sin contar la base. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, alambre moldeable, cada rama tiene un alambre por dentro, un poco de relleno, una aguja y tijeras. Formamos el primer punto, pero el extremo dejamos bastante largo, dejamos alrededor de 30 centímetros. Aquí formamos el primer punto y hacemos 17 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Ahora buscamos el primer punto de la cadeneta y en la primera vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que hacer 17 puntos bajos. El último punto deberíamos tejer en el punto anterior al marcador. El punto que tenemos marcado es el primer punto de la siguiente vuelta. Tenemos una vuelta sin aumentar. Ahora hacemos otras 5 vueltas más sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 17 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. En total tenemos que hacer 6 vueltas de 17 puntos bajos. Tenemos 6 vueltas. Ahora vuelta número 7. Volvemos a colocar el marcador y primero tejemos 10 puntos bajos.
Nos deberían quedar 7 puntos para terminar la vuelta. Dejamos estos puntos sin tejer. Ahora hacemos 2 puntos de cadeneta y empezamos la siguiente vuelta. La siguiente vuelta empezamos en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Entonces marcamos bien el punto, o podemos utilizar también otro marcador. Volvemos a colocar el marcador debajo del ganchillo y vuelta número 8, 9, 10, 11 y 12, que son 5 vueltas, dejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Deberíamos tener ahora 12 puntos bajos. Entonces empezamos. Primero tejemos 10 puntos bajos sobre los 10 puntos bajos de la vuelta anterior. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahora 2 puntos bajos sobre las 2 cadenetas que hemos hecho. Un punto bajo y otro punto bajo. Ahora tenemos 12 puntos bajos. Tenemos vuelta número 8. Ahora llegamos al punto anterior al marcador, volvemos a colocar el marcador y hacemos vuelta número 9, que es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos 2 vueltas sin aumentar. Ahora hacemos vuelta número 10, 11 y 12, igual que las vueltas anteriores. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 13. En esta vuelta vamos a aumentar 2 puntos. El motivo que vamos a repetir 2 veces son 2 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos. Tejemos primero 2 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto y 3 puntos bajos. Repetimos el motivo, 2 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos. Vuelta número 14. Otra vez vamos a separar otra rama. Volvemos a colocar el marcador y tejemos 7 puntos bajos, nos quedan 7 puntos bajos para terminar la vuelta. Dejamos estos puntos, ahora hacemos 2 puntos de cadeneta, marcamos bien el punto donde tenemos que empezar la siguiente vuelta
y marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vuelta número 15, tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, que son primero 7 puntos bajos y luego 2 puntos bajos sobre las 2 cadenetas. Empezamos 7 puntos bajos, ahora 2 puntos bajos sobre las 2 cadenetas. Uno, y 2. Tenemos 9 puntos en esta vuelta. Vamos a hacer otras 5 vueltas más sin aumentar. Colocamos el marcador. En cada vuelta deberíamos tejer 9 puntos bajos. Ya tenemos 2 vueltas sin aumentar. Hacemos otras 4 vueltas más de 9 puntos bajos, que son vuelta número 17, 18, 19 y 20. Ahora vuelta número 21. En esta vuelta vamos a aumentar un punto. Primero tejemos 4 puntos bajos. Un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto y 4 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 22 vamos a separar una rama más. Primero tejemos 5 puntos bajos. Tenemos 5 puntos bajos, hacemos un punto de cadeneta, saltamos 5 puntos que nos quedan para terminar la vuelta, marcamos bien el punto donde tenemos que empezar vuelta número 23 y marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a hacer 7 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 6 puntos bajos. En la vuelta 23 primero tejemos 5 puntos bajos sobre los 5 puntos bajos de la vuelta anterior y un punto bajo sobre la cadeneta. Tenemos 3 puntos bajos, 4, 5 puntos bajos y ahora un punto bajo sobre la cadeneta.
deberíamos tener 6 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador y tejemos otras 6 vueltas más de 6 puntos bajos. Hasta ahora tenemos 29 vueltas. Ahora en la vuelta número 30 vamos a menguar un punto. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Todavía nos quedan 4 puntos para terminar la vuelta. Para llegar al punto podemos sacar un poquito el punto que tenemos en el ganchillo, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante, ahora tiramos de la hebra, ajustamos los 2 puntos y hacemos un punto bajo. Tenemos un punto, dos, tres, y 4. 4 puntos bajos. En total en la vuelta tenemos 5 puntos bajos. Hacemos otras 3 vueltas más de 5 puntos bajos. Después de terminar la vuelta número 33, retiramos el marcador, hacemos un punto deslizado y cortamos el hilo. Cerramos el punto, el extremo escondemos dentro de la rama. Ahora, esta otra rama vamos a terminar igual que la anterior. Entonces, empezamos de la vuelta número 23 según el patrón. Vamos a añadir el hilo, lo añadimos en el primer punto que tenemos sin tejer. Sacamos el hilo hacia adelante, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y primero tejemos 5 puntos bajos sobre los 5 puntos bajos de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y ahora un punto bajo más sobre la cadeneta. Tenemos 6 puntos bajos en la vuelta.
Este extremo también podemos esconder dentro. Y ahora tejemos otras 6 vueltas más de 6 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde tenemos el marcador. Entonces abrimos un poquito el punto, volvemos a colocar el marcador. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos. El último punto bajo hacemos en el punto anterior al marcador. Tenemos 2 vueltas de 6 puntos bajos. Hacemos otras 5 vueltas igual que estas. Y ahora vamos a tejer vuelta número 30, igual que en esta parte. En la vuelta número 30 primero hacemos un menguado. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y ahora, para terminar la vuelta, tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos y hacemos otras 3 vueltas más de 5 puntos bajos. Tenemos 4 puntos bajos más el punto que queda del menguado, tenemos 5 puntos bajos. Así que tejemos vuelta número 31, 32 y 33. En cada vuelta tejemos 5 puntos bajos. Y aquí en este lado, igual que en el lado anterior, después de hacer la última vuelta, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora, todavía nos quedan 2 ramas para terminar. Estas 2 ramas vamos a hacer de la misma manera. Empezamos desde la vuelta número 15. Deberíamos tener 9 puntos en estas vueltas. Son 7 puntos bajos y 2 cadenetas. Vamos a añadir el hilo añadimos igual que antes en el primer punto sin tejer. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y primero tejemos 7 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Tejemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 puntos bajos sobre los 7 puntos bajos de la vuelta anterior. Y ahora buscamos las dos cadenetas que tenemos y aquí tejemos un punto bajo y otro punto bajo. Deberíamos tener 9 puntos bajos. Ahora tenemos que empezar vuelta número 16. Empezamos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Abrimos bien el punto, colocamos el marcador debajo del ganchillo y en la vuelta número 16, 17, 18, 19 y 20 tejemos 9 puntos bajos en cada vuelta. Tenemos dos vueltas de 9 puntos bajos, tenemos vuelta número 15 y 16, entonces nos quedan otras 4 vueltas más por hacer de 9 puntos bajos. Ahora vuelta número 21, hacemos esta parte exactamente igual que la anterior. En la vuelta número 21 vamos a aumentar un punto, primero tejemos 4 puntos bajos, hacemos un aumento y 4 puntos bajos. Vuelta número 22, vamos a separar una ramita, entonces tejemos primero 5 puntos bajos, hacemos un punto de cadeneta, saltamos los 5 puntos que nos quedan para terminar la vuelta, marcamos el punto donde tenemos que empezar, vuelta número 23. Sacamos, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y vamos a hacer 7 vueltas sin aumentar, 7 vueltas de 6 puntos bajos. Primero tejemos 5 puntos bajos sobre los 5 puntos bajos de la vuelta anterior y después un punto bajo sobre la cadeneta. Cuatro y 5. Y ahora un punto bajo sobre la cadeneta. Y 6. En total tenemos 6 puntos bajos. Esta es la vuelta número 23. Ahora, vuelta número 24, 25, 26, 27, 28, 29, que son otras 6 vueltas más. Tejemos sin aumentar.
En todas las vueltas tenemos que tejer 6 puntos bajos. Vuelta número 30. Primero hacemos un menguado. Y 4 puntos bajos. Tenemos 5 puntos en la vuelta. Hacemos 3 vueltas más de 5 puntos bajos. Después de hacer la última vuelta, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora vamos a terminar esta parte, añadimos el hilo, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y vamos a empezar desde la vuelta número 23. Tenemos que tejer 7 vueltas sin aumentar, 7 vueltas de 6 puntos bajos. Primero tejemos 5 puntos bajos sobre los 5 puntos bajos de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora hacemos un punto bajo sobre la cadeneta que hemos añadido. Y 6. Vamos a esconder el extremo para que no nos moleste. Marcamos bien el punto donde tenemos que empezar vuelta número 24. Sacamos el marcador, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo y empezamos vuelta número 24. Aquí tenemos que tejer 6 puntos bajos. Tenemos 2 vueltas de 6 puntos bajos. Hacemos otras 5 vueltas más de 5 puntos bajos, que son hasta la vuelta número 29. Luego, en la vuelta número 30, hacemos un menguado y 4 puntos bajos. Después tejemos 3 vueltas de 5 puntos bajos. Terminamos con un punto deslizado, cortamos el hilo y cerramos el punto, para formar otra rama igual que estas.
Y ahora en la parte de abajo vamos a empezar desde la vuelta número 15. Entonces añadimos el hilo y tejemos primero 7 puntos bajos sobre los 7 puntos bajos y luego 2 puntos sobre las 2 cadenetas. En total tenemos 9 puntos bajos. Tejemos así vuelta número 15, 16, 17, 18, 19 y 20, que son 6 vueltas de 9 puntos bajos. Luego vuelta número 21, tejemos 4 puntos bajos, hacemos un aumento y 4 puntos bajos. En la vuelta número 22 tejemos 5 puntos bajos, un punto de cadeneta, estamos ya en esta parte. Entonces tejemos vuelta número 22, 5 puntos bajos, un punto de cadeneta. Tenemos 6 puntos bajos en la vuelta. Tejemos 7 vueltas de 6 puntos bajos. Son vuelta número 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Después hacemos vuelta número 30, que es un menguado y 4 puntos bajos. Y después 3 vueltas sin menguar, que son 5 puntos en cada vuelta. Vuelta número 31, 32 y 33. Nos tiene que salir una rama igual que esta. Así debería quedar el tronco. Ahora rellenamos un poquito la parte de abajo. Vamos a ver cómo hacer las hojas. Primero vamos a hacer la hoja más grande, formamos el primer punto y hacemos 9 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en cuarto punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. Y hacemos un punto doble alto. Para hacer un punto doble alto tenemos que echar 2 hebras al ganchillo. Cogemos la hebra, la sacamos hacia adelante, tenemos 4 puntos. Cogemos la hebra, cerramos 2 puntos, cogemos la hebra, cerramos 2 puntos, cogemos la hebra y cerramos 2 puntos. Tenemos un punto doble alto. Hacemos otro punto doble alto en el siguiente punto de la cadeneta. Tenemos 2 puntos doble altos y hacemos un punto más, un punto doble alto más. Tenemos 3 puntos doble altos. Ahora hacemos un punto alto, echamos una hebra, cogemos el hilo, volvemos a coger el hilo y pasamos por 2 y por 2 puntos. Un punto medio alto, echamos una hebra, sacamos una hebra hacia adelante y cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Y en el último punto de la cadeneta hacemos un punto bajo. Cortamos el hilo un poquito largo. Esta es la hoja más grande. De estas hojas tenemos que hacer 48 en total. Ahora hacemos hoja más pequeña. Formamos el primer punto y hacemos 6 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el tercer punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. Hacemos un punto alto, echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo, primero cerramos 2 puntos y 2 puntos. Tenemos un punto alto, hacemos otro punto alto, un punto bajo. Nos quedan 2 cadenetas. Hacemos un punto bajo y un punto deslizado. Y cortamos el hilo.
De las hojas pequeñas tenemos que hacer 12 en total. Ya tengo todas las hojas hechas. Ahora vamos a necesitar un alambre. El alambre tiene que tener doble de largo que la rama donde lo vamos a colocar. En uno de los extremos colocamos el mismo hilo que hemos utilizado para hacer el tronco. Lo colocamos junto con el alambre. Colocamos también el hilo en color verde que hemos utilizado para hacer las hojas. Y aquí tapamos alrededor de 1 centímetro del alambre. Tapamos el alambre junto con el otro extremo. Ahora doblamos esta parte por la mitad. Y hacemos un nudo. Aplastamos bien el alambre. Ahora separamos el hilo del color marrón. El otro hilo lo dejamos junto con el alambre, pero podemos cortarlo. Y ahora tapamos un poquito del alambre con el hilo en color marrón. Ahora colocamos una hoja pequeña. Tapamos otro poquito y colocamos otra hoja pequeña. Bajamos un poquito y aquí vamos a colocar 2 hojas grandes. Bajamos un poquito y hacemos primero un nudo. Y ahora otro nudo. Cortamos el hilo en color marrón. Cortamos el resto de los hilos. Y aquí en la parte donde tenemos los extremos, ponemos un poquito de celo. Esta parte va a ir dentro del tronco. Es para que podamos más fácil colocarla dentro. Así que tapamos todos estos extremos que sobresalen. Y ahora los vamos a colocar dentro del tronco. Aquí abrimos un poquito la parte de arriba. Y ahora colocamos dentro.
Y ahora la parte con celo escondemos por dentro. Hacemos lo mismo con las otras ramas. Y ahora en cada rama colocamos 6 hojas más. Y seguimos colocando las hojas hasta gastar todas las que nos quedan. Deberíamos colocar 6 hojas en cada rama. Después de colocar todas las hojas, vamos a sujetar la planta a una base. La base que tengo preparada es una base rígida, tiene un trozo de poliespan por dentro. Cómo hacer estas bases podéis ver en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Entonces colocamos los alambres por dentro del anillo mágica. Ahora enhebramos una aguja y cosemos la planta a la base. Y por último colocamos la planta en una maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.